Bien, sí, señora. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día 15 de mayo. Vamos a continuar con el tema que veníamos. Como yo los quiero a todos mucho, entonces, y este fin de semana es festivo, entonces no les voy a dejar tarea. ¿O les dejo tarea? ¿Qué dicen? ¿Qué dirán? ¿No saben, no responden? Ya sería decisión del profe. No, mentiras. No, es para que descansen este fin de semana y ya el martes volvemos con toda la energía recargados. Listo, entonces hoy vamos a continuar con el tema de perforación que estábamos viendo la sesión del día de ayer. Y a ver, ¿quién más falta por acá? Miremos, igual yo estoy descargando también la asistencia. Vamos a hacer un llamado a lista muy rápidamente para mirar quién está conectadito ya muy puntual. A ver dónde tendré la asistencia. Se me perdió la asistencia. Registro de asistencia. Se me perdió la asistencia. Ficha A. Acá está. Listo, yo no sé por qué siempre me ingreso a la ficha B. Entonces, 15 de mayo. Listo, ¿quién está por acá viendo películas? Listo, chicos, voy a hacer un llamadito a lista y me van contestando los que están. ¿Listo? Dexi Orley Sánchez. ¿No está? Reginet Daniela González. Presente, profe. Gracias. Ashley Filomena Puello Carmona. Yurani Andrea Cubillos. Presente, profe. Gracias. Neri Mayerly Gómez. Presente. Cristian Alberto Guacaneme Acosta. Presente, profesora. Gracias. Haider Stephen Martínez. Presente, profe. Angélica Liliana Quiroga. Presente, ingeniera. Gracias. ¿Quién más está por acá? Andrés Felipe Oviedo Flores. ¿No está? Andrés Felipe. Rudy Marixa Gómez. Presente, profe. Miguel Ángel Ovelencio. Miguel Ángel. ¿Sí está o no está? Ok. Sí está. Sí está, sí está. Nayibe Caicedo. Presente, profe. Gracias. José Sebastián Ballesteros. Presente. David Páez. David Páez. ¿No está? Freddy Osvaldo. Buenas tardes, instructora presente. Disculpe, Gracias. es que lo que pasa es que estoy por aquí lejos de Guaté porque se me varó la moto, entonces si no llego a responder
es porque la señal está regular. Listo. Gracias. Listo. María Carolina Cárdenas. Presente, profe. Kevin Mateo Castañeda. Presente, profe. Muy bien. José Humberto Soche. Presente, profe. Bien. Harold David Castañeda. Harold David Castañeda. No está. César Lisandro Sarria. Presente, profe. Muy bien. Jenny Paola Fatiño. Jenny Paola Fandiño. No está. ¿Quién más sigue por acá? John Edison Vanegas. Presente. Román Alexander Poveda. Presente. Muy bien. Dexy está. Dexy Orley Sánchez. ¿No? Aslin Puello. ¿No? Andrés Felipe Oviedo. David Páez. Harold David. Jenny Paola. Y Roman, ¿no están? Listo, chicos. Entonces, ellos están en el grupo, Liliana, los que... A ver, yo miro acá quiénes son los que no están. ¿Hay alguien que se salió del grupo? ¿Quién era? Vi que alguien se salió del grupo. ¿Sí vieron quién era? Profe, Dexy se salió. ¿Quién? Dexy. Dexy. ¿Será que no va a continuar? ¿Quién más falta por acá? David, Harold. Harold estaba en el grupo, ¿cierto? Ayer tú lo agregaste. No sé, ya reviso. Se me hace raro porque él siempre ha asistido. Listo, ya envié. Listo. Entonces falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Siempre faltan bastantes. Bueno, listo, muchachos. Muchas gracias por su Doctora. responder. Señor. Soy Román, ya te ha dicho presente. Ay, perdóname la vida. Ay, sí, lo tengo acá señalado, pero discúlpame. Sí, sí, sí. Me equivoqué acá. Sí, 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 discúlpame. Ah, bueno, ahí ya sabes, ¿no? Te borras ahí de los que acabo de enviar al WhatsApp. Discúlpame. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con la sesión que veníamos acerca de todo lo que corresponde a perforación, ¿cierto? Que es lo que estamos mirando en este momento. Ok, ¿qué pasó?
Estoy compartiendo pantalla ya. Sí. Sí, señora. Listo. Listo, chicos. Bueno, habíamos visto todo lo que es las propiedades de las rocas, algo así como muy general, aunque pues este tema es bastante amplio también. No recuerdo si dentro del programa ustedes tenían algo de geología, pero no recuerdo en este momento. No lo tengo así como muy presente, pero creo que sí ven algo como más completo, pero vamos a mirar más adelante a ver si está dentro del programa, ¿listo? Lo que vimos de rocas es muy superficial, como para conocer las propiedades más importantes que tienen que ver con el tema de perforación. Vimos todo el tema de perforación de barrenos en carbón o frentes de carbón y material estéril. ¿Listo? Características de un barreno, objetivos de los barrenos. Vimos todo lo que son el franqueo, que son los barrenos que tenemos para generar caras libres. Tipos de franqueo cónico, franqueo de cuña, en cuña, características y franqueo en paralelo canadiense. Creo que habíamos quedado ahí. Sí, características. Franqueo en triángulo. Acá habíamos quedado, ¿cierto? Entonces hicimos como un resumen a nivel general de los pasos que se requieren para llegar a realizar pues una voladura, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es tipo de franqueo, recuerden que el franqueo se refiere a la zona central de mi labor minera, la cual me va a generar una cara libre y me va a permitir realizar la voladura, ¿cierto? Esos son los barrenos de franqueo. Entonces, hay unos, digamos, hay unas zonas o unas explotaciones mineras que utilizan unos franqueos combinados dependiendo de las propiedades que tenga la roca y del diseño que tiene, digamos, la explotación minera para determinar si, si definitivamente, pues, tenemos un franqueo combinado, ¿cierto? En este caso, tenemos un franqueo combinado de cuña repetida, ¿sí? Es como si yo hiciera doble cuña. ¿Esto con qué objetivo lo hago? ¿O por qué, digamos, se toma la decisión de realizar una característica de este, digamos, de este tipo? Cuando yo requiero una voladura que me salga con una granulometría, digamos, adecuada, entonces lo que sucede es que si yo hago, por ejemplo, un franqueo combinado de cuña, entonces quizás en esa zona me va a salir la roca un poco más pequeña, un poco más granulada, por decirlo así, ¿cierto? Entonces ahí es cuando viene la estrategia de cada empresa, decidir si yo hago un franqueo combinado o solo hago uno dependiendo del diseño que yo tengo. Entonces tenemos características de un franqueo combinado de cuña repetida, que dice, la segunda quema en la misma dirección que la primera, pero con un ángulo aproximado de 35 grados y una profundidad mayor, con el fin de lograr un mayor avance. La primera cuña se llama cuele pequeño y la segunda ampliación se llama pues cuele grande, por la profundidad que tiene, digamos, esta zona de franqueo. Entonces resulta que ya, digamos, depende de lo que decida la empresa. Entonces ahí tenemos, digamos, el orden de cómo se haría digamos, el inicio de la voladura. Entonces, si ustedes ven en la figura donde está la labor minera, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la parte central. ¿Sí? Luego viene 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es la cuña que viene con más longitud. Entonces, digamos, estas estrategias se hacen dependiendo de las características de la roca que yo conozco en mi plan de sostenimiento, que es, digamos, lo que corresponde al tema de utilizar una cuña repetida. Tenemos un franqueo de doble cuña, entonces este ya es un poco más, digamos, más complejo. Entonces, si vemos la primera figura del lado izquierdo, tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 barrenos. Y entonces ahí lo que tenemos es que señalar. Espérenme un momentico que me están acá llamando. Listo, qué pena que me estaban llamando acá a la puerta. Listo, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en esta imagen, ya tenemos en la numeración 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Que ya sería la primera cuña. Luego sigue 2, 3, 4, 2, 3, 4 sería la segunda cuña. Y 3, 4, 5, 3, 4, 5 sería la tercera. Entonces, el ángulo es cada vez menor con respecto a la primera. La longitud es mayor respecto a la primera cuña, como vemos en la primera imagen del lado izquierdo. Y el franqueo se utiliza cuando la roca o mineral es duro y se requiere tener una mayor avance en la voladura. Entonces, nosotros el día de ayer miramos, digamos, la dureza. Veíamos que el carbón está en una dureza baja. El carbón realmente es muy blando. Y lo que, digamos, lo que se requiere en el tema de lo que se diseña, digamos, este franqueo doble cuña, corresponde a lo que es la dureza del mineral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este ya sería para un avance en roca, ¿sí? O en material estéril, que requiera o que tiene una mayor dureza que el carbón, ¿cierto? Entonces ya uno empieza digamos, a mirar lo que corresponde a lo que es el franqueo que necesito para el tipo de roca. Tenemos un franqueo en abanico. Este es un franqueo en triángulo repetido. Entonces, si nosotros vemos la primera imagen, ¿cierto? Tiene forma, pues, de abanico. Entonces, este abanico lo que hace es que la dirección y posición de los barrenos, pues, nos dan esa forma. La inclinación varía de 30 a 40 grados aproximadamente y se disparan series de tiros en forma de abanico hacia el techo, el piso y las paredes, y generalmente se disponen de barrenos en filas horizontales. Entonces, este tipo de franqueo se utiliza cuando, digamos, por las condiciones del mineral, entonces yo requiero quizás no una fragmentación tan pequeña, sino quizás, digamos, es viable tener una fragmentación un poco grande. Entonces ya yo hago este tipo de diseños, ¿cierto? Que es dependiendo del resultado que yo requiera. Entonces ya teniendo en cuenta ya lo que es franqueo, ¿cierto? El franqueo, no se les olvide que es lo que me genera la cara libre para los demás barrenos. Tenemos que tener una precaución para determinar la dirección de una vía. Entonces ahí en las figuras que tenemos, en la parte de abajo de la presentación, hay 3 figuras. Entonces, resulta que espérenme acá un momentico, que los del otro grupo también están en clase. Listo. Entonces,
cuando tengo un frente que no es simétrico, ¿cierto? Porque igual si uno en estos momentos va a visitar una explotación minera, pues el frente no es totalmente recto dependiendo de cómo vaya el avance. Entonces ahí es donde viene la precaución que se tiene al perforar un frente, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que saber es que siempre va a haber un eje de simetría, digamos en los barrenos, ¿sí? Entonces ahí vemos las tres posibilidades, que yo tengo un frente totalmente derecho, ¿cierto? Pues que pues pasa, ¿cierto? En muchas ocasiones depende del orden que tengamos en la explotación minera. Quizás yo tenga una explotación un poco inclinada en la parte superior, o que tenga una pata, como dicen, o que tenga una inclinación hacia la parte superior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre va a haber un eje de simetría para la perforación de los barrenos, porque si yo los perforo, estoy haciendo una cuña asumiendo que el frente, digamos, tiene una, o es, digamos, perpendicular al techo, ¿sí? Entonces, quizás me va a quedar mal la malla de perforación y ahí es donde cometemos errores. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no tengo en cuenta ese eje de simetría con relación al frente, entonces es posible que me quede acumulación de explosivo y quizás yo tenga una sobretrituración del material en unas zonas y sobre tamaños en la zona de abajo o de arriba según sea el caso. Entonces por eso es que ustedes cuando ya digamos tengan la oportunidad de realizar una perforación, lo primero que se deben mirar es cómo está el frente, ¿cierto? Hacer una verificación visual donde se presente la dirección o cómo está distribuido el frente de explotación para ahí sí marcar, digamos, la malla de perforación y por lo tanto dar las instrucciones a la hora de realizar la perforación, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta en la eventualidad de que ya les corresponda digamos, la actividad como tal de la perforación. Entonces, entonces eso es lo importante para que lo tengan muy presente a la hora digamos, de llegar a hacer una perforación en los frentes, ¿no? Entonces, siempre tener un eje de simetría, siempre, ¿cierto? Que es, digamos, lo importante. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿Se durmieron? ¿No están? ¿Están en modo radio? Estamos, profe. R, ¿están en modo radio? ¿Están viendo película? No, profe, estamos como los búhos. Solo poniendo atención. ¿Cómo es como los búhos durmiendo? No, poniendo cuidado. Ahora sí me hice reír. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta el tema del eje de simetría. Entonces, acá hay, digamos, como la explicación de lo que estamos hablando del eje de simetría. Esto es necesario hacerlo porque la dirección de la vía es al mismo tiempo el eje de la simetría para toda la perforación. Caso A, la dirección de la vía. ¿Señor? No te escucho bien. No te escuché. El caso en que el eje de la simetría es perpendicular a la superficie a perforar, el inconveniente que se presenta durante la quema es que los barrenos de franqueo saldrán desviados y ocasionarán daños durante el sostenimiento y el equipo minero. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen 2 y 3 o B y C, ¿sí? Si nosotros no tenemos en cuenta este eje de simetría, entonces en el caso, digamos, de la B más que todo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el eje de simetría, pues en ese caso, pues, digamos, está adecuado, al igual que la C. Pero entonces, si yo no los hago de manera adecuada, entonces hay una sobrecarga de explosivo en un punto que me va a generar daños en el sostenimiento y en los equipos. Entonces, por eso también es importante las voladoras bajo tierra. Dice, en estos casos, lo que se recomienda es cuadrar el frente con el piso. ¿Y cómo lo hago? Pues con
de manera pues manual con el martillo picador o no sé, con las herramientas que tengamos para que quede, digamos, alineado y yo pueda hacer una voladura pues mejor hecha, que es la recomendación. Una de las conclusiones en el tema del franqueo, ¿sí? Como para que lo tengan muy presente, es que no existe un diagrama de perforación que pueda ser tomado como patrón. Es decir, que si en la mina de Pepito Pérez utilizan, ejemplo, un franqueo en cuña, ¿sí? En la mina de María quizás no me funcione la cuña, ¿cierto? Por el tipo de roca, por las diaclasas, por toda la parte geomecánica del macizo rocoso. Entonces, cada empresa debe experimentar y ensayar diferentes esquemas de perforación hasta lograr, uno, mayor rendimiento, o sea, que la producción sea la adecuada o el avance, mayor seguridad, porque también es un factor importante en el tema de las voladuras, y que me salga económico, que tenga un uso efectivo de los explosivos. Entonces, básicamente esos 3 puntos son los que a mí me van a permitir realizar una voladura pues de manera adecuada para que digamos tengamos efectividad en esas voladuras, ¿no? Entonces ya empezamos a darnos cuenta que el tema de la perforación es bastante importante y lo que buscamos es que siempre sea efectivo y que los resultados sean los adecuados. Entonces, en bajo tierra, las cantidades de explosivos realmente son muy pequeñas a comparación de minería a cielo abierto, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se viene, digamos, a la conclusión de que igual en uno u otro aspecto, sea minería bajo tierra o minería a cielo abierto, siempre existe el peligro en una voladura, siempre. Entonces, como para tenerlo presente. Bueno, entonces, nosotros al inicio veíamos básicamente como una imagen de la distribución de los barrenos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos unos barrenos que se llaman barrenos ayudantes, que depende pues del franqueo de la roca o de la parte central de mi explotación minera. Entonces, estos barrenos ayudantes, por decirlo así, ¿sí? Esos son los que van después del franqueo. Dice, la función de estos barrenos es ayudar a los barrenos de franqueo y facilitar el trabajo de los barrenos laterales formando caras libres. Se debe perforar los barrenos ayudantes de 10 a 15 centímetros más profundos que los de franqueo. Es como la relación que tenemos, ya que pues es como una secuencia, no es como un dominó. Entonces van cayendo las piezas hasta que digamos digamos la perforación pueda o la voladura pueda generar la trituración y lanzar la carga hacia el centro de la vía y no hacia el frente, que es lo que entonces, es como lo que se debe tener en cuenta, que son un poquito más profundos que los de franqueo. Luego vienen los barrenos laterales o talabordones. Entonces, si alguien a ustedes les habla de talabordones, ya saben que son los laterales para que no tengamos, digamos, esa confusión, ¿no? Dice, se inician a 10 centímetros aproximadamente dentro de las paredes y finalizan a 15 centímetros aproximadamente fuera de las paredes. La función de estos barrenos es ensanchar la vía hacia las dimensiones requeridas del área luz y del área de avance para la instalación del sostenimiento. Entonces, tanto en cielo abierto como en bajo tierra, uno tiene que hacer una sobreperforación, por decirlo así. En este caso, en bajo tierra, hacia los laterales, porque si yo hago la perforación exactamente como el área de la mina, pues no me va a dejar un espacio para instalar el sostenimiento. Entonces, en este caso, se hace 15 centímetros fuera de lo que es las paredes, como para que me dé ese espacio para cuando ya haga la voladura, entonces de que yo tenga el espacio para instalar las puertas, ¿cierto? Que es el espacio que yo requiero para, digamos, para tener presente ese tipo de, digamos, como de situaciones. La profundidad es de 30 a 40 centímetros más profundos que los de franqueo. Entonces, si nosotros ya nos ponemos a mirar, entonces,
los de franqueo son como la base para realizar, digamos, el resto de la malla. Ya miramos una malla. Barrenos de piso o pateros, casi siempre se les llama pateros, ese sí, digamos, es como el nombre que uno más conoce. Entonces dice, se inician a 15 centímetros aproximadamente sobre las líneas de piso y finaliza a 16 centímetros por debajo de esa línea, ¿cierto? Para poder tener la luz que yo necesito para mi vía y para instalar la carrilera. La función es crear un subpiso para facilitar la instalación de la carrilera y construcción de cunetas para que no me quede pues muy alto, ¿cierto? Y ayuda a remover pues todo el material arrancado. Entonces, asimismo como los laterales se hace, entre comillas, una sobreperforación también de 16 centímetros siempre para poder tener el espacio para instalar la carrilera y realizar las cunetas para que haya un desnivel y yo pueda sacar el agua de bajo tierra. La longitud es igual a la de los barrenos de techo y talabordones. El número de barrenos depende del área de la vía y la dureza, y el diámetro de todos los barrenos perforados en un frente es igual. El diámetro siempre va a ser igual desde los piso, desde los laterales, todo lo que son los, digamos, todos los barrenos que tiene mi malla, siempre son de igual diámetro. Y tenemos por último los barrenos que van en el techo. Estos barrenos se inician a 10 centímetros aproximadamente por debajo de la línea del techo y finalizan a 15 centímetros sobre la línea del techo. Lo mismo para el tema del sostenimiento. Tiene una inclinación de 15 grados aproximadamente y su función es la de crear un subtecho para lograr lo que corresponde al sostenimiento. Entonces vamos a analizar estas figuritas como para tenerlo muy claro, todo lo que es el franqueo. Entonces, acá tenemos un diseñito muy básico, muy sencillo, como digamos, como para entenderlo. Y tenemos estos franqueo. Entonces, acá es un franqueo combinado, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de franqueo es? ¿Quién me dice? ¿Quién lo puede identificar? ¿Quién dijo yo? ¿No es doble cuña, profe? ¿La cuña? Doble cuña. Doble cuña. ¿Qué dicen los demás? ¿No dicen? ¿Se durmieron? A ver, ¿a quién le preguntamos por acá? Miremos quién está por acá. A ver, preguntémosle a... ¿Quién por acá? Preguntémosle a Yurani Cubillos. Yurani, ¿qué tipo de franqueo identifica en esa imagen? Digo que igual, no de doble cuña. No se me pone muy dudosa. La pongo muy dudosa, ¿cómo va a ser eso? Bueno, a ver, le preguntamos a quién le preguntamos. A Kevin Mateo. ¿Qué tipo de franqueo será el que está en esa imagen? Kevin. Profe. Franqueo. No, profe, no entiendo bien la imagen. Cuña repetitiva. Cuña repetida. Ya varios han dicho cuña. Preguntémosle a Ginette Daniela. Creo que es perpendicular. ¿Qué? Profe, creo que es franqueo en cuña. Activen su vista en 3D.
activen su vista en 3D y hagan de cuenta que el punto grande, el del centro, está al fondo. ¿Cónico? ¿Señor? ¿Es ¿Señora? franqueo cónico? Cónico, muy bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes activan su vista en 3D, ¿cierto? Que es lo que uno debe hacer en el tema de las mallas, ¿m? No verlo plano, sino verlo hacia el fondo, ¿sí? Entonces ya uno puede identificar que se arma un cono. ¿M? Entonces este sería un franqueo cónico. ¿M? Sería doble franqueo cónico, ¿cierto? Pues para este caso, sería como una doble repetición, diría yo, ahí como el tema, ¿no? Entonces, el barreno que está en el centro, este es solo un ejemplo, el barreno que está en el centro, el grande, ese no lo vamos a llenar de explosivo, ¿cierto? Ese va a ser un barreno que va a ser ayudante para que se genere la cara libre, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay unas partecitas, ¿no? Entonces dice primera, segunda, tercera y cuarta, ¿cierto? Dice B1, B2, B3, L1, L2, L3 y L4, ¿cierto? Entonces resulta que ahí es cuando empezamos a ver otro tipo de definiciones que es importante que ustedes la tengan presentes en todo lo que corresponde a, digamos, las definiciones para las mallas de perforación. Entonces, todo lo que es B, ¿cierto? Se llama burden. Ese es como el nombre que se le da al espaciamiento que hay entre fila y fila de barrenos, ¿cierto? Independiente de cómo sea su ubicación. Igual se genera el mismo nombre en minería a cielo abierto. El burden es exactamente igual. Si yo me pongo a hacer una diferencia entre mallas para cielo abierto y mallas bajo tierra, se hace exactamente igual. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, y ya entonces tenemos L1, L2, L3 y L4. Entonces, esa es la longitud, ¿cierto? Que se tiene, digamos, en una misma línea de barrenos. O sea, distancia entre barreno y barreno. Y como esto es un franqueo inicial, entonces, ahí ustedes ven como unos punticos en colores y como un semáforo y dice primera ayuda, segunda ayuda, tercera ayuda y cuarta ayuda. Entonces es como las líneas que tenemos de barrenos que hacen parte del franqueo y ya pues uno si ve un diseño como este, uno dice, uy, si el franqueo tiene 4 líneas, entonces quiere decir que es una roca dura, que requiere una cantidad de explosivo considerable para generar la cara libre y poder realizar mi explotación con explosivos. Entonces, vamos a mirar cómo esto es como por conocimiento, esto ustedes, digamos ya en campo, no tienen que hacerlo, digamos esto ya es diseño como tal, pero sí es importante que ustedes sepan de dónde o qué variables requiero para generar una malla de perforación, ¿cierto? Entonces ya cuando ustedes estén ejerciendo la actividad de técnicos, ¿sí? Quizás a ustedes ya le den la malla y usted tenga que interpretarla, ¿cierto? Entonces usted tiene que saber interpretar una malla de perforación para ir a marcarla a un frente, ¿cierto? Eso sí es labor de un técnico. Y saber pues las cantidades de explosivo que se tienen que cargar. Eso sí es, digamos, la labor de ustedes, ¿sí? Ustedes no tienen que diseñar mallas, pero sí es importante para interpretarla que ustedes sepan de dónde viene cada cosita y ya ustedes tienen un mejor entendimiento de lo que tienen que hacer ya en campo. Entonces, algo importante y las variables que yo requiero para poder diseñar una malla de perforación es la densidad de la roca, la densidad del explosivo, el diámetro del barreno o de la varilla de la perforadora, y básicamente son esas 3 variables, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de conocer las propiedades físicas de las rocas. Entonces, una de las propiedades es la densidad. A mayor densidad, mayor dureza, ¿cierto? Que es como la relación que se hace. Entonces, dice, los burdens son fundamentales para cada ayuda, ¿cierto? Para cada línea de barrenos de franqueo, y va a estar determinado por el diámetro equivalente
que ya, digamos, se ha hallado mediante estudios del macizo rocoso, de la roca, del diseño y demás. Eso ya está hecho, todas las explotaciones mineras. Entonces acá se va a hacer un ejemplo para un área de ancho de 3.5 y alto de 3.5, una labor siempre pues considerable, ¿cierto? ¿Cuánto? Bueno, este es como un arco en acero, como para el ejemplo. Los arcos, cuando veamos sostenimiento, hay diferentes tipos de arcos y ya eso se tiene el área establecida porque ya viene diseñado así. Entonces dice cálculo de distancia para burde. ¿Listo? Entonces acá hay unas formulitas, dice cómo sé yo la distancia entre línea de barrenos, ¿cierto? Que es el burden. Entonces dice la primera, dice B1. Entonces yo siempre, digamos en este diseño, no aplica para todos, en este diseño yo tengo un barreno vacío que es el del centro y ese barreno va exactamente en la mitad del área de mi explotación minera. Entonces ahí es cuando yo pongo mi plomada, ¿cierto? Marco el eje horizontal, marco el barreno central y pues ese es el que me va a ayudar para generar, digamos, como esa cara libre en el franqueo, en este caso cónico. Dice B1, B2, B3, B4, ¿cierto? Traen unas constantes y luego dice por DOP, ¿sí? Entonces, ese DOP, ¿qué significa? Ese DOP es el diámetro óptimo de perforación, o sea, el diámetro que ya bajo parámetro se ha establecido o la empresa ha establecido para realizar las voladuras. Entonces, mediante prueba y error, como lo veíamos ahorita, se puede llegar a buscar un diámetro óptico que diga ese es el que mejor resultado me da, ¿cierto? Y ya entonces yo hago la multiplicación. Y luego vienen las longitudes, ¿cierto? Entre barrenos de una misma fila, también está, o también se tiene en cuenta el diámetro óptimo de perforación, ¿cierto? Como para tenerlo presente. Luego, ¿qué hago? Entonces, ustedes ven ahí la parte roja del dibujo. Y en esa parte roja, entonces lo que se hace es que ahí van, digamos, los barrenos de franqueo, ¿cierto? Los que me van a generar la cara libre para que toda mi voladura sea exitosa. Tenemos pues los de techo, los de piso, los laterales. Ahí los llaman taladros auxiliares o áreas auxiliares. Entonces, otra manera de calcular la distancia entre barrenos, que es, digamos, el burden, acá sí ya se puede utilizar el diámetro del explosivo. Lo primero que yo tengo que saber es cuánto diámetro tiene mi explosivo. Entonces, por ejemplo, si una barra de indugel tiene 1 pulgada, pues lo mínimo que va a ser mi barreno, pues va a ser 1 pulgada para que me quepa mi barra de explosivo, ¿cierto? Eso también es importante tenerlo presente. Densidad del explosivo, densidad de la roca y pues el burden, ¿no? Entonces ahí se hace una operación. ¿De dónde saco la densidad del explosivo y el diámetro del explosivo? Entonces cuando veamos explosivos, cada explosivo tiene una ficha técnica que me da todas estas variables para poder realizar el cálculo digamos, del espaciamiento que requiero entre filas de barrenos, que es lo que corresponde al borde. Entonces, es muy importante tener, digamos, como estos conceptos para que ustedes sepan de que es necesaria, o sea, conocer el explosivo que voy a utilizar y conocer la roca, ¿cierto? Que son como las dos variables importantes. Ejemplo, si yo utilizo un anfo es granulado, entonces del diámetro pues no sería como importante porque yo puedo encauchetar el anfo en el diámetro que yo requiera, ¿cierto? En caso de que lo necesite encauchetado o empacado, como para tener la claridad en el tema de explosivos. Entonces ya acá tenemos un ejemplo. Entonces acá decimos, tenemos un cartucho, un explosivo X, ¿sí? Que tiene una densidad de 1.8 gramos sobre centímetro cúbico. Este explosivo tiene un diámetro de 28 milímetros y mi roca tiene una densidad de 2.5 gramos. Es una roca ya un poco más dura. Entonces la caliza por lo general es 2.5, entonces es una roca un poco más dura que el carbón,
¿cierto? Entonces es como el estéril que manejan acá o peña, como ustedes lo llaman. Se hace el cálculo del Burden, entonces dice que le da un resultado de 0.76 y calcula un espaciamiento de 0.90. ¿Listo? Entonces yo me voy, digamos, a la operación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar la última fila de barrenos donde están los verdes y abajo los azules. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos ahí para poder entender. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a empezar por el barreno azul que está en la parte derecha inferior. ¿Listo? Ahí todos van a fijar la mirada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice 0.45, luego dice 0.5 y luego dice otra vez 0.45. Esos que dicen 0.5 que están como en gris y la letrica roja al interior, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esos puntos no son barrenos. Ahí, digamos, en este caso, por este diseño, esos barrenos se dejan vacíos y lo que se hace es que se hacen al lado o abajo, ¿cierto? Según sea el caso, para poder utilizar ese espacio, porque si yo los hago ahí me genera una sobrecarga de explosivo y me va a generar mucha trituración de roca, entonces yo no quiero eso, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el tema de el cálculo de Burden, ¿cierto? Entonces me dice, listo, entonces entre barreno y barreno va a ser 0,9, entonces 0,45 más 0,45 me da 0,9. Entonces, si yo miro el azul inferior de la parte derecha, ¿sí? La distancia hasta el negro que está en la parte de arriba me da 0,9. ¿Listo? Si cojo ese negro que está en la parte derecha al centro y me voy al verde de arriba, 0,45 más 0,45 me da 0,9. ¿Listo? Y ya, digamos, ahí al otro verde me dice 0,8. Entonces, ¿por qué? Por la distribución que se tiene, digamos, a nivel del techo. Entonces, si yo quiero realizar una buena perforación, una buena voladura, entonces lo que yo requiero es que esta malla, ¿cierto? En algunos sectores yo la puedo ajustar, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los únicos que dicen 0,8 son los verdes, ¿cierto? Los de arriba. ¿Por qué? Porque yo requiero que me quede distribuido de una manera uniforme y no me genere sobretrituración. Entonces, si pongo 0,909, pues no me va a dar la medida exacta. Entonces, yo tengo que empezar a ajustar la malla de perforación. ¿Listo? Como para tenerlo en cuenta. Y el Burden, entonces, si ustedes se dan cuenta, del cuadro amarillo, ¿sí? A donde tenemos los dos barrenos negros, tanto a la derecha como a la izquierda, dice 0,76. Entonces, la distancia de la zona de franqueo hacia los barrenos, digamos, en este caso serían los barrenos laterales. Y si yo miro la distancia a los verdes, ¿cierto? Y dice 0,76. Y si yo en la parte inferior también, en la parte amarilla hacia los azules, 0,76. Entonces ya yo empiezo digamos, a estructurar mi malla. Entonces, si yo a ustedes, digamos ya ustedes como técnicos en labores subterráneas, digamos, si ustedes estuvieran trabajando conmigo, entonces yo cojo la malla y le digo, bueno, no sé, Pepito Pérez, esta es la malla, vaya, márquela, ¿cierto? Entonces ustedes cogen su malla, la verifican, siempre por favor, cuando ustedes vayan a hacer una marcación de malla, verifiquen que todas las distancias estén estipuladas, que el número de barreno sea el adecuado, que no tengamos, digamos, una distancia muy corta entre barreno y barreno, porque me puede generar sobretrituración o me puede dañar la voladura. Entonces ya ustedes empiezan a analizar, dice, ah, no, si está bien distribuida, eso ya es como visual. La zona de franqueo está bien y también que se les indique en esa malla si hay barrenos que se van a dejar sin carga para tenerla presente. Entonces usted coge su malla, digamos esta es su malla, yo se la entrego y ya usted va y marca en el terreno. Entonces ya en el terreno usted marca los ejes, tira su plomada, ¿cierto? Marca el eje y luego marca el eje horizontal, ¿cierto? Y marca el centro. Eso sí es como una recomendación que siempre les doy, saber dónde está el centro del área que ustedes van a marcar para realizar la malla de perforación, ¿listo?
Y ya entonces después ya les queda a ustedes más fácil identificar las distancias para empezar a marcar la malla con el spray, ¿cierto? Se pinta, se marca. Para que el perforista, si son ustedes o si es otra persona, entonces sepa exactamente dónde van los barrenos. Eso es básicamente lo que corresponde a una malla de perforación. ¿Alguna pregunta, duda? Nada. ¿Cero? Profe, qué pena con usted, es que no entendí bien lo de la parte de los puntos azules. Los que son como grisecitos o los azules azules. Sí, los azules azules y los de los grisecitos. Ah, ok. Entonces, los azules azules son barrenos que llevan explosivo, barrenos normales. Entonces, ¿cuáles son ahí en ese gráfico que estamos viendo los que llevan explosivo? Los verdes, los negros y los azules azules. ¿Listo? Esos están cargados con explosivo, ¿sí? Y la zona amarilla, que es la zona de franqueo, que ya fue la que vimos anterior, sino que ya no la dibujamos ahí por el ejercicio. Y los barrenos que se ven ahí, que son como grises, que dice 0,5 en el interior del cuadrito, esos son barrenos que se perforan, pero no se cargan de explosivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que yo, por ejemplo, bueno, acá yo puedo hacer lo siguiente. Acá. ¿Listo? A ver, yo disminuyo acá un poco esto, aumento acá. Listo. Listo. Entonces la compañera pregunta por estos que están acá. ¿Listo? ¿Cierto? Vamos a poner esta flechita por acá. Vamos a poner la negra para que se vea. Listo. Entonces, ¿qué se hace con estos 4 barrenos? En este caso de esta malla, ¿cierto? Porque todas las mallas no son iguales, ¿cierto? Vamos a poner acá esta. Vamos a poner acá otra flechita. Listo. Y acá otra flechita. Ay, me quedó al revés. ¿Listo? Entonces, estos 4 puntos que tenemos acá, en muchas ocasiones, eso depende del diseño, se perforan pero no se cargan de explosivo. ¿Cuál es el objetivo de perforar pero no cargar explosivo? Que yo genere una zona de fracturación. Eso es, digamos, como lo que se hace, o una zona de debilidad. Entonces, como estos puntos son muy cercanos, o sea, es decir, que si yo cargo de explosivo esos 4 puntos que les acabo de poner la flecha, entonces resulta que tendría una sobretrituración del material y quizás tendría más potencia. Entonces ahí me tocaría no cargar en su totalidad esos barrenos, pero pues eso pues no se hace. Entonces, ¿qué se sugiere en ese caso? Digamos, por respetar el burden, que es 0,9, se marquen más cerca, en este caso, ¿cierto? Voy a pintarlos acá, pongámoslos de color... color violeta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se generan unas perforaciones, ¿cierto? A la distancia que ya está estipulado con el burde, ¿sí? Más lejana que cumpla, digamos, ese espaciamiento que en este caso será 0,9 o 0,76 mínimo según la distribución del burde, ¿sí? Y esos sí se cargan de explosivo de tal manera que yo genere, a ver, yo como dibujo acá, es que no hay como un dibujo que me sirva, como línea esto. Entonces, ¿qué me va a generar eso? Algo como así. ¿Listo? Vamos a poner la negra para que se vea. ¿Listo? Me va a generar una onda más o menos como la dibujé ahí. ¿Listo? Entonces, estalla el explosivo. Como tengo una zona débil que son barrenos perforados pero no cargados, entonces me genera una onda como la que dibujé, y lo que hace esa onda es que me genera mayor
digamos, arranque del material con una menor cantidad de explosivo, que eso es como lo que dice la teoría, ¿sí? Entonces, si yo hago eso en todas las, digamos, en todas las áreas donde yo realizo eso, entonces básicamente, ay, pero que cojo el que no es. Entonces, básicamente lo que se genera es una onda, ¿cierto? O un punto de debilidad. Y listo, me va a generar algo como así, ¿cierto? Para eso es que se usan, digamos, esos barnos que no se cargan. Listo, que es como la pregunta que tiene la compañera para saber el por qué, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen, a ustedes ya, digamos, en la práctica les dan una malla, y en esa malla ustedes identifican que hay barrenos no perforados y al lado hay barrenos perforados y que se deberían cargar. Entonces, el motivo es porque se requieren esas zonas, ¿cierto? Digamos, una efectividad mayor a un menor consumo de explosivo. Pero pues eso ya depende del diseño de la malla. Entonces, para ustedes, ¿qué es importante? Que ustedes sepan interpretar una malla, ¿cierto? Que cuando vayamos a hacer la práctica de perforación, ustedes digan, estos son los barrenos de techo, estos son los barrenos laterales, estos son los barrenos de piso, estos barrenos son los de franqueo o los de cuele, según como ustedes le llamen, que me va a permitir realizar mi voladura. Estos van cargados, estos no van cargados, quizás la empresa los carga todos, depende del diseño. Y ya entonces ustedes puedan llegar y marcar una malla de perforación en un frente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Listo? Entonces, digamos, como para el ejercicio de ya en práctica, si digamos la empresa no lo permite, entonces tome la malla, vaya, píntela, ¿cierto? Que es lo que se hace. Entonces usted sepa que tiene que poner una plomada, que tiene que poner un eje central, tiene que marcar el centro y a partir del centro empieza a hacer el dibujo de su malla, ¿cierto? Es como si nos volviéramos grafiteros, por decirlo a manera de ejemplo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aprender a interpretar la malla para que usted haga una buena marcación y ya si ustedes son los que van a perforar, entonces usted sepa que tiene que coger su equipo de perforación, ¿cierto? Y depende del diseño, si tiene algún ángulo, entonces ya usted sepa cómo darle el ángulo a fuerza, ¿cierto? O si el equipo tiene algún tipo de nivel o algún tipo de elemento que le permita saber, pues ya es diferente. O si es un equipo ya mecanizado, pues ya usted internamente trae eso unas pantallas y ya usted lo programa, por favor perfóreme a 45 grados y automáticamente él ubica los brazos. Pero pues en carbón es con perforadora. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cero? ¿Se durmieron? Todo claro, profe. Estas imágenes, ¿usted las envía al WhatsApp, profe? Sí, ahorita cuando termine la sesión les envío la presentación. ¿Listo? Acuérdense que las mallas no son iguales, ¿no? Usted puede encontrar mallas de mallas. Usted puede encontrar una malla con 20 barrenos, puede encontrar otra con 30, con 40, ¿sí? En cielo abierto son 80 barrenos, ¿sí? Ya en cielo abierto, digamos, yo no compro 2 bultos de anfo, sino compro 1 tonelada de anfo, ¿sí? Ya, digamos, los barrenos no son de 2 metros, 1,50, sino son de 15 metros. Entonces ya, digamos, la diferencia entre, yo la verdad no veo ninguna diferencia entre bajo tierra y cielo abierto, porque el cálculo se hace exactamente igual. Lo único que me aumenta es el número de barrenos y pues la longitud de carga, no más. Eso es exactamente igual. Digamos, el manejo de una voladura, tanto bajo tierra como cielo abierto, es exactamente igual. Yo la verdad no le veo así como mucha diferencia entre las dos. Yo he diseñado voladuras en cielo abierto de grandes cantidades de explosivo y pues digamos digamos me da más miedo una voladura cielo abierto que bajo tierra, porque en bajo tierra está un poco más controlado la cantidad, está un poco más controlado el tema de la ventilación, como que el tema de seguridad es un poco más puntual. En cambio, en cielo abierto, si usted realiza, por ejemplo, un mal retacado de un barreno, entonces en un barreno usted puede fácilmente tener 5 bultos de anfo,
¿sí? Y si lo está mal retacado, entonces sale eso, genera proyecciones y puede caer las proyecciones en las viviendas aledañas, ¿sí? Entonces ya uno tiene una afectación a las comunidades. Entonces yo tuve una experiencia con una voladura que hicimos en Caliza hace muchos años y resulta que había un ingeniero encargado de realizar las mallas y la empresa pues tenían varios frentes mineros, entonces en varios municipios. Entonces habían unas calizas que eran compactas, otras que eran fracturadas y otras que eran muy fracturadas. Entonces no puedo realizar una misma malla para un material que está compacto que para un material que está fracturado. Entonces para el mineral que está fracturado se utiliza menos cantidad de explosivo que para el que está compacto, partiendo de ahí. Entonces al ingeniero se le hizo fácil hacer solo una malla para todos los minas y pues eso no funcionaba así. Entonces yo le hice la observación, le dije que pues de pronto no le iba a generar muchas proyecciones porque allá había una caliza muy fracturada, entonces que le bajáramos al consumo de explosivo porque estaba mucho explosivo. Entonces él dijo que no, que eso estaba bien, listo, como suele suceder en todos los casos. Entonces yo igual dejé mi precedente, hice el acta, aseguré pues que era mucho explosivo y efectivamente cuando hicimos esa voladura salieron rocas casi de 1 metro de diámetro, cayeron en las casas, cayeron en la escuela, cayeron en todo alrededor de la explotación minera y se generó un problema social grandísimo, ¿sí? Nos prohibieron hacer voladuras a ciertas horas y nos prohibieron cantidad de explosivo. Entonces ahí es cuando uno ve las consecuencias de un mal cargue de barrenos, de un mal diseño de una malla. Entonces en bajo tierra casi nunca se presenta eso. Pocos casos he conocido acerca de una afectación secundaria en una voladura bajo tierra. De pronto daño de arcos, daño de sostenimiento, quizás ductos, pero no pasa de ahí, ¿sí? Nunca he escuchado, bueno, sí una vez una voladura que fue un protocolo de seguridad que se incumplió. El ingeniero mandó a hacer la voladura y no verificó que todo el personal había salido y 2 personas no habían salido. Entonces casi le genera una fatalidad a las personas porque no se les notificó que tenían que abandonar sus frentes de trabajo. Entonces básicamente son cosas como esas, pero pues por lo general no escuchaba así en bajo tierra así afectaciones grandes como en cielo abierto. ¿Listo, chicos? Entonces hasta ahí entendido. Dudas, inquietudes, preguntas. Pregunten porque después me dicen que no entendieron. Cero. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Listo, muchachos. Vamos a mirar lo que corresponde a martillo perforador. Martillo perforador, ¿cierto? ¿Quién ha operado alguna vez martillo perforador? Que nos cuente. Yo, profe. Cuéntanos. ¿Qué martillo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Pues el primero que comencé a manejar era una perforadora eléctrica. Esa tenía la varilla continua. Después ya cuando llegué a la mina que estoy, tenían esta no trae columna, esta es pequeña. Y hace un par de años llegaron la columna, la GT28. ¿De qué? ¿Atlas Copco? Ya llevo bastante. ¿Sí era? En cuanto al peso. El peso de esta
Eso está sobre, más o menos por ahí en una arroba. Una Unos arroba, muy bien. 25 libras, más o menos. ¿Y cuántos barrenos perfora o perforaba? Pues cuando comenzamos con la pequeña, pues éramos muy empíricos, o sea, empezamos con mi hermano y pues realmente así como malla de perforación, no, pues lo único que teníamos entendido era que había que hacer huecos de vacío. Y ya después, ya cuando llegué a la empresa ahí siempre llegué a avanzar nivel, entonces ahí, o sea, uno echaba era la banca del piso, pero como eso tiene cara libre, Ah, ok, entonces sí. se le meten 4 tiros Ah, era con esta pequeñito. pequeña. 4 barrenos. Sí, señor. Ah, ok. En cuanto a las afectaciones al cuerpo, ¿qué afectaciones podría llegar a causar un martillo como estos? La vibración vibra mucho y pues por lo que siempre toca estarla teniendo, o sea, porque si uno la suelta puede doblar la varilla, la puede romper, puede perder la dirección del hueco, entonces siempre es complejo, a pesar de que supuestamente es para manejarlo uno solo, siempre le queda pesado, porque pues ya para levantarla más de uno, de 1.30, 1.40, se cansan mucho los brazos y es la vibración la que más le afecta a uno. Claro, la vibración entonces ya aplica todo lo que es desorden musculoesquelético, afecta al músculo y el hueso, ¿sí? Por eso es que el tema de perforación también, digamos, en la afectación que tiene el cuerpo, pues es considerable, ¿no? Gracias por tu aporte, ¿no? Entonces, yo no miré quién está hablando. ¿César? ¿Quién No, está? señora. ¿Quién es? Que la explicación, sí. Sí, César, sí. Ah, listo. 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 Entonces, gracias por tu aporte, César, para que los demás compañeros pues lo sepan. Sé que algunas personas también han operado martillo. Entonces, este es diferente al martillo picador, ¿cierto? Para los que de pronto no saben, es un equipo totalmente diferente, es un equipo más pesado, un equipo más robustico. Y lo que dice el compañero es cierto, se supone, entre comillas, que el diseño está para una sola persona, pero es muy difícil manejarlo una sola persona. Yo creo que es imposible, yo personalmente pienso eso. Primero por el peso, eh, porque pues como dijo el compañero, hizo la relación de que pesa más o menos una arroba, ¿sí? Entonces siempre es cansón más que todo para los barrenos de techo, ¿cierto? Que es donde uno tiene que hacer mayor, digamos, como esfuerzo, y también es muy incómodo para los barrenos de piso, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza uno a mirar que también existen afectaciones en cuanto a la operación de los equipos, de tal manera que digamos se pueda generar una afectación al cuerpo, y hay la identificación em, digamos, de los peligros que generan tanto los equipos como la operación y el procedimiento que yo esté realizando, en este caso, perforar, ¿cierto? Entonces hay muchas empresas que, por ejemplo, en la identificación de peligros y valoración de riesgos, hay muchas empresas que hacen la identificación por cargos, o hay empresas que realizan por actividades, o también hay empresas que realizan la identificación de peligros por frentes de trabajo o por labores mineras, ¿sí? Lo más recomendable es que se hagan por actividades, porque no es lo mismo el peligro que genera un martillo perforador con el peligro que genera un martillo picador, ¿cierto? Que son equipos totalmente diferentes, ¿cierto? Y en espacios totalmente diferentes. Entonces, por eso es importante que tener en cuenta todo este tema de peligros durante todo el técnico, porque cada una de las actividades que se realizan en la operación minera siempre están relacionadas con los peligros y con los elementos de protección personal, siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo un martillo de estos, se genera mucha polución, ¿cierto? Entonces, quizás si yo estoy avanzando un frente en roca y estoy todo el turno porque tengo que hacer una malla completa de perforación, el compañero pues nos pone el ejemplo de 4 barrenos. ¿Cuánto tiempo se demoraban perforando esos 4 barrenos, César? Pues uno solo
por barreno por ahí 25 minutos, solo. Ya con el compañero por ahí unos 5 minutos, 10 minutos, porque es que la cuestión es que la perforadora pesa mucho, no le toca descansarla mucho y pues tiene que estarla apagando y para sostenerla y descansar un poco. Y vuelve y la retoma otra vez la perforación. Entonces sí es más tedioso, se demora uno mucho más. Exacto, ¿no? Entonces digamos que están solos 25 minutos, entonces para hacer los 4 barrenos son 50, son como hora larguita, como una hora, Sí, señor. 1 hora y media larguita, 1 hora y 40, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? Para hacer 4 barrenos. Sí, Entonces hagan ustedes... Y Sí. lo que decía, profe, que de todas maneras el peligro que genera es que uno no la puede descansar cuando está accionada, porque si uno la llega a soltar así accionada, pues puede partir un brazo, lo puede lesionar a uno. Porque de hecho una vez sí conocí el caso de un compañero que le partió un brazo a una perforadora. Sí. Entonces, una vez yo inicio a perforar, yo puedo parar hasta que termine el barreno. Eso sí es camisa de fuerza. Primero por seguridad y segundo porque también si yo paro también pues se rompe la varilla se atasca. Entonces eso sí, digamos, cuando no siempre las prácticas que hemos hecho con los técnicos es perforar un frente, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho. No sé este año si lo vayamos a hacer. Pero entonces sí es importante tener precaución a la hora de, digamos, de perforar, porque primero el peso, ¿cierto? Segundo, la posición, más que todo para los barrenos de techo y de piso, que es bastante incómodo. Tercero, yo no puedo parar, ¿cierto? Porque me puede generar lesiones, me puede, como dice el compañero, eso sí es tal cual, es muy cierto, el tema de seguridad es bastante crítico, el tema de la perforación. Y yo tengo que utilizar obligatoriamente en esos casos el protector auditivo porque este genera más de 85 decibeles y tengo que utilizar mascarilla porque si no entonces yo quedo totalmente o negro o blanco según sea el caso, ¿cierto? Más que todo pues en avance en roca. Entonces ahí es cuando ya, digamos, veo el tema del cansancio. Yo no puedo llegar, en la realidad no existe que yo coja esta perforadora y haga 20 barrenos sin descanso, eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Entonces yo hago quizás, depende, digamos, ya del ritmo de trabajo que se tenga y digamos, como para prevenir esta lesiones, ¿cierto? A nivel del cuerpo. Entonces es importante que yo tenga unas pausas activas, que también vamos a mirar en la siguiente sesión el tema de ergonomía, que es importante para operar, digamos, martillo perforador y también martillo picador. Entonces, teniendo, digamos, presente esto, es importante conocer el equipo de perforación. Esta es una imagen que digamos, pues como que se veía muy clara, pero pues básicamente la estructura es como igual en todos los martillos. Este obviamente necesita un mantenimiento mecánico de acuerdo a las horas de trabajo o a las horas que haya estado en perforación. Esto trae, digamos, unos elementos importantes y pues este que está acá es neumático. El compañero pues mencionaba uno eléctrico, depende digamos, del equipo que tenga la empresa, ¿sí? Y depende, digamos, del funcionamiento, el funcionamiento depende de la operación que yo le dé, ¿sí? Entonces, si yo tengo una operación adecuada a un martillo, pues quizás mis barrenos primero me van a quedar bien, ¿cierto? Porque si yo le hago mucha inclinación a cualquiera de los lados, me va a generar quizás un barreno mal perforado. Y si yo lo cargo con explosivo, entonces, ¿cuál va a ser la repercusión? De que la voladora no va a quedar bien hecha. Voy a tener sobretamaños o quizás voy a tener mucha trituración, quizás me van a quedar bordes, digamos, en techo, paredes o piso. Entonces ahí es cuando viene el resultado de la voladura. Depende de la calidad de la malla de perforación que yo tenga. ¿Listo? Entonces, tenemos una columna o soporte neumático, que es, digamos, por eso se llama martillo de columna, martillo perforador de columna o perforadora de columna, como ustedes la conozcan. Y este es como un bracito
que me permite, por eso es importante tener 2 personas para realizar la perforación, debido, digamos, como a la manipulación que se tiene digamos, de este equipo. Entonces, primero, esta columna sirve para apoyar el martillo perforador y a su vez facilita al operar la realización de los barrenos. Segundo, al abrir la válvula, el émbolo subirá al martillo para determinar la altura. Esto es como, dependiendo, hay unas, ¿cierto? Depende de los tipos de columnas. Hay unas que se pueden ajustar, hay otras que ya vienen, digamos, fijas y ya lo único que yo hago es ajustar la inclinación, ¿cierto? Pues eso depende del equipo. Y ya entonces, cuando yo ajusto a la distancia que yo necesito, pues es que solo es muy complicado, o sea, realmente yo pues admiro mucho a las personas que lo hacen solos, pero eso ya es, como diría el dicho, son unos berracos porque eso es muy complicado. Entonces, ya yo ajusto y ya entonces yo empiezo a perforar. Acuérdense que una vez yo empiece a perforar, entonces yo no puedo dejar de accionar el equipo hasta que termine la longitud que se tiene estipulada para el barreno. ¿Listo? Entonces acá ya vemos digamos, la imagen de la columna y del martillo, ¿cierto? La columna es como la base que requiere para digamos, realizar la perforación. Entonces, básicamente eso es como el conjunto digamos, del equipo para que digamos tengan presente el tema de la perforación, ¿cierto? Cómo se opera el equipo, cómo es la ubicación. Ya digamos esto es muy de práctica, ustedes saben que todo el tema minero es muy de práctica, que siempre hace falta la práctica y pues esperamos que podamos hacerlo lo antes posible. Y ya entonces acá tenemos las posiciones del equipo perforador. Entonces, si yo tengo o estoy haciendo los barrenos de techo, entonces la posición que yo tenga, ¿cierto? Pues hay que cuidar la columna, los brazos, piernas, ¿cierto? Es muy importante las pausas activas. Y dependiendo de esta posición, entonces viene el resultado del barreno. Tengo perforación de barreno de centro, pues que yo siempre he pensado que son como los más accesibles, más que todo por la posición. Y tenemos la perforación de los barrenos de piso. Entonces ya los barrenos de piso hay que digamos, hacer ya es como más incómodo, ¿cierto? Para realizarla, sujetar el perforador, el equipo perforador, para que no se me vaya a desviar el barreno. Entonces, básicamente eso es como lo importante en cuanto al equipo, pues hay un mantenimiento, al igual que el martillo picador, ¿cierto? Este equipo pues hay que tenerle muy presente, por ejemplo, el tema de las varillas, ¿cierto? Entonces, estas varillas se doblan, ¿cierto? ¿Por qué se doblan? Porque se genera una fricción y se calientan. Entonces, si yo hago una mala operación, si yo suelto la perforadora o dejo de perforar y quizás no era el momento, entonces yo voy a doblar una varilla. También se produce el desgaste normal por la fricción de la roca o se puede generar que la varilla se rompa por mala manipulación o operación o mala posición o la varilla se doble, ¿cierto? Que es, digamos, lo que se tendría para, digamos, afectaciones como tal a las varillas. Del buen manejo del conjunto depende que se realicen los barrenos con la longitud y dirección correcta, que es lo que se tiene en cuenta. Además, se logrará que el movimiento de la varilla sea de golpes y de giros para el rompimiento de las rocas por medio, pues, sea si es de aire comprimido, pues con aire comprimido, que es todo lo que es rotopercusión, ¿cierto? En cuanto a las varillas. Es como el cuidado que se debe hacer. Más que todo depende de la posición. Por eso vemos la posición que yo debo tomar para realizar los barrenos según el diseño que yo tenga. Y existen unos lubricadores de línea, no sé, esto ya se tenía como en equipos antiguos, ya no sé, digamos en este momento más que todo es como el mantenimiento que se le haga. No sé si alguien conozca
cómo es el proceso de lubricación de los martillos que nos pueda socializar. ¿Nadie? Profe, de los martillos con los que uno pica, pues allá tienen una perita que les va a inyectar, uno llena esa perita y esa va botando unas goticas de aceite para que el martillo siempre permanezca con aceite, no se reseque. Sí, los martillos picadores sí, digamos, es como el sistema, pero no sé los perforadores si manejan el mismo sistema. Conozco unos La que... perforadora también tiene así. Conozco unos que, pues es que son antiguos, habían unos que traían en la... Inclusive los martillos picadores también traían unos lubricadores de línea. Era como una partecita que iba en la red de aire comprimido y que generaba la lubricación, pero eso generaba muchas derrames y demás Sí, de profe. aceites. Pero entonces, no sé si ya los dejaron de usar, yo los conocí, pero no sé si todavía los usen. Creo que ya es como más fácil la lubricación. ¿Quién Sí, está? profe, esos son los que habla el compañero. Y esos son los que esos se le ponen antes de ponernos entre la manguera rígida y la flexible. Esos se ponen y se van llenando ahí. El compañero se ponen a goteo. A goteo, sí. Pero no sé si eso todavía lo usen o ya no lo usan. O sea, ya en la empresa los habían puesto, pero pues no dieron así como mucho resultado. Porque lo que pasa es que tanta lubricación se iban tirando como la manguera flexible, la dejaban como muy... Sí, la iban dañando y se dañaba muy, muy rápido la manguera flexible, pero sí. Y esa misma también la trae la perforada. Sí, eso era como, y también había mucho reguero y cuando se desacoplaba eso era tenaz. Bueno, no sé, por eso les pregunto que si todavía los usan porque los martillos picadores de ahora, pues el sistema de mantenimiento es más fácil, es decir, es más fácil. Intentaron Entonces, ponerlo, pero no dio resultado. sí, eso ya depende, digamos, de la empresa, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, lo que es, digamos, de equipos de perforación, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a mirar acá un temita para ponerles una actividad. Entonces, ya como tenemos este grupo dividido, a ver, yo ahora acá, ¿dónde estará? A ver, miramos acá, yo les voy a compartir. ¿Listo? Chicos, ¿ustedes saben qué es una infografía? ¿No? No sabemos qué es una infografía. Es donde se colocan los datos más importantes y resumidos, ¿no? Del tema. Sí, a ver, yo busco una por acá y se las comparto. Ah, bueno, yo hice unas por acá. Yo hice unas por acá, miremos. A ver, mapa conceptual, miremos acá. Infografías, se me perdieron. Por acá tenía una. No, se me perdió. Vamos a mirar. Estrategias. Sería esta. Infografía. Oh, yo les muestro acá una. Listo. Listo, esta es una infografía que yo hice para, como a nosotros también nos ponen a estudiar como ustedes.
Este era acerca de todos los modelos pedagógicos que manejamos nosotros en el SENA, ¿cierto? Entonces es como llegar y coger una base de lectura, ¿cierto? Un documento que nos ponen a leer, ¿sí? Y en base a ese documento hacer como tomar la información más importante, como un resumen, ¿cierto? Como dijo la compañera, los puntos más claves, digamos como de la explicación de esa lectura, y hacer una infografía es utilizando gráficos, dibujos, ¿sí? Elementos que sean, digamos, como llamativos para que usted pueda llegar y hacer una exposición, ¿sí? Eso es, digamos, para lo que se utiliza las infografías, es algo muy puntual, ¿cierto? Entonces acá, digamos, esta infografía, a ver, yo la aumento acá, ¿sí? Se llama Modelos Pedagógicos y la Teoría de las Inteligencias Múltiples, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los modelos pedagógicos? Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Y cuáles son las inteligencias múltiples? Acá están tales, ¿cierto? En el caso de que alguien me diga, listo, expóngame los modelos pedagógicos, yo, listo, sí, es que los modelos pedagógicos son tales, es que el tema es tal, ¿cierto? Entonces es algo muy puntual que se hace, hay unos plataformas que son gratis en la red, hay una plataforma que yo utilizo mucho, que se llama Visme. Visme es una plataforma gratis, gratuita, que está en línea y que se utiliza para la creación de infografías, ¿cierto? Solo se utilizan infografías, es totalmente gratuita. Entonces, si usted quiere utilizarla, tiene que, digamos, inscribirse. Yo pues ya me he inscrito porque a mí me gusta mucho esta plataforma, es muy fácil de usar, ¿sí? Solo depende de que usted haya leído y sepa qué quiere poner en la infografía, ¿cierto? Entonces se llama Visme, plataforma gratuita. Acá me está cargando. Listo, entonces yo ya acá tengo un acceso porque yo ya me inscribí a esa plataforma, es gratis. No hay que pagar, digamos, el uso de esta plataforma. Creo que tiene límite de infografías, pero pues nosotros no vamos a hacer X cantidad de infografías, ¿cierto? Sino es como para que ustedes la conozcan. Entonces, uno ingresa digamos, a esa plataforma. Este internet está súper lento. A ver, esperamos que ingrese. Y ahí hay unos modelos. Usted escoge un modelo y usted hace pone su información ahí, ¿cierto? Que es, digamos, lo que correspondería al uso digamos, de las infografías. Entonces, básicamente es, digamos, como lo que quería compartirles para que, digamos, hay muchas plataformas de creación de infografías, ustedes pueden buscar, inclusive hay aplicaciones en el celular. Yo alguna vez un estudiante el año pasado me dijo de unas que descargaban en el celular, pues ahí sí no las conozco, pero hay mucha información. Ustedes saben que ahora la tecnología lo que hace es que nos ha acercado más, ¿cierto? Entonces, o alejado más, bueno, ahí sería como el punto de vista, pero bueno. Entonces, vean esta si quieren, ¿cierto? O busquen una en línea, la que ustedes quieran. Y ya entonces hay unas que no me dejó acá ingresar. Actualicemos a ver qué pasó. Quería mostrarles a ver si deja ingresar. A ver si ingresa. Parece que ahora sí, esperemos a ver. Listo, acá está. Entonces yo acá tengo varios proyectos que ya he hecho en esta plataforma, ¿sí? Digamos como para generar, digamos, la información muy puntual de lo que corresponde, digamos, en el tema de las sesiones que uno puede llegar a generar. Entonces uno le da acá en crear nueva, dice nuevo proyecto,
¿sí? Acá dice presentaciones, infografías, documentos, gráficos, gráficos de web, gráficos sociales, videos, más. Vamos a darle infografías. Como ya tengo 5 proyectos, ¿cierto? Ya me dice no puedo hacer más, ¿sí? Entonces voy a darle que voy a editar una, pero pues ustedes sí les sale ahí la opción de crear. Listo, ahí, digamos, ingresa. Listo, esta fue la que yo creé, normativa en el sector de minería, ¿sí? Que es algo muy puntual, ¿sí? Entonces, resulta que acá dice gráficos al lado izquierdo, datos, quizás todo lo que es básico. Digamos que yo voy a crear acá un nuevo blog, ¿cierto? Un nuevo espacio. Entonces, le da mucha información y hay diferentes, digamos, diseños que se tienen. A ver, acá atrás. Vamos a darle acá atrás, ¿sí? Vamos a... Es que yo no sé si esto se puede borrar para eliminar. A ver si me deja crear una infografía. Listo, mira. Entonces a ustedes les va a salir así. Acá hay unos diseños ya establecidos. ¿Sí? Ustedes digamos, ay, me gustó este o ay, me gustó este. Sí, hay unos que sí se pueden, otros que no, que hay que pagar. Pero pues la idea es utilizar los que son gratis. Ah, me gustó este, voy a utilizar este, ¿cierto? Vamos a editarlo. Entonces ustedes le dan editar. Listo, entonces ahí mientras carga. Hoy mi internet sí está súper lento. Listo. Y entonces acá ya le sale el dibujito hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted tiene que agregar? La información. ¿Cierto? Digamos que, ay, me gustó esta está chévere, ¿no? Entonces acá ustedes le van a poner, no sé, por ejemplo, perforación de rocas. Ejemplo, ¿cierto? Entonces ya usted empieza a editar el texto y le empieza a arreglar con lo que usted vea, ¿cierto? Esto es muy chévere, a mí me gusta mucho este programa porque acá usted puede agregarle todo lo que quiera, ¿sí? Y puede escoger la que más se identifique a su gusto. Entonces acá usted también este texto, usted puede decir que este es perforación neumática, un ejemplo, ¿sí? Que acá yo estoy hablando de perforación hidráulica. Ya usted empieza a editarla y empieza a seleccionar lo que corresponda. Esto es gratis, solo tienen que registrarse. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya está, digamos, los diseños ya están hechos, ustedes no tienen que hacer nada, sino solo leer la documentación que ya les digo que vamos a leer y ponerlo en la infografía. Si utilizan otro sistema, pues ya ustedes deciden, ¿cierto? La idea es que utilicen algo que sea muy fácil y que puedan en esta plataforma Vispi. Y ustedes puedan crear sus documentos ahí lo más fácil posible, ¿cierto? Para que no se complique. Si usted quiere hacerla de otra manera, si usted quiere abrir un documento en Word y quiere hacerla con un diseño que usted se inventa, pues puede hacerlo, ¿cierto? Si usted quiere hacerla en un documento de PowerPoint, ¿cierto? También lo puede hacer, ¿cierto? Si usted quiere hacer un diseño propio en un documento Word, lo hace. ¿Sí? Si se le facilita más abrir un PowerPoint, ¿cierto? Y crear un fondo de una plantilla que ya esté un diseño, ¿cierto? Que quiero este diseño y que acá me salga un muñequito, también es válido, ¿cierto? Las herramientas que ustedes quieran utilizar son válidas, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que usted pueda generar un diseño propio para poder comunicar lo que yo necesito en una infografía, ¿cierto? Es, digamos, como mi observación en todo lo que es diseños de presentaciones y demás. ¿Qué es lo que yo valoro en estos trabajos? ¿Cierto? Que usted haga un trabajo a conciencia, ¿sí? Que usted se haya tomado el tiempo de sentarse,
de analizar la información, de hacer una muy buena presentación. Eso es lo que a mí, digamos, personalmente me gusta, ¿sí? Que usted se esfuerce por su proceso formativo, ¿sí? Que usted vea que no solo es asistir a clases, sino también es dedicarle un tiempo extra, porque igual si nosotros estuviéramos en la parte presencial, nos tocaría de 3 a 8 de la noche en punto, salimos a las 8 y aparte de eso hacer los trabajos que estamos dejando. Entonces la virtualidad permite un poco que la sesión sea más corta, pero que usted tenga que dedicar también tiempo adicional, ¿cierto? Que es el trabajo autónomo de ustedes. Entonces, esas son como las opciones que hay para hacer infografías, ¿cierto? Ya a quien se le facilite hacer una en presentación, otra en Word, ahí sí es decisión de cada uno, ¿cierto? Yo les doy las 3 opciones o las que ustedes vean convenientes para realizar diseños en presentación de trabajos, ¿sí? ¿Listo? Como para tener en cuenta qué es una infografía. Entonces, ¿de qué vamos a hacer esa infografía? Entonces resulta que en el decreto 1886, a ver, yo lo abro por acá, se los comparto. Ya todos lo tienen, todos lo conocen. Listo, acá lo tenemos. Listo. Entonces, en este decreto 1886, digamos, hay un artículo acá al inicio. A ver. Acá, artículo 9, dice procedimientos para la ejecución de labores subterráneas. Entonces, más o menos, digamos, a nivel general, ¿sí? Acá hay unos procedimientos de trabajo que ya son de carácter obligatorio en las empresas porque están por norma. Los que la empresa haga adicional a estos, entonces ya, digamos, es decisión de la empresa. Entonces, en todo lo que es el tema de perforación y voladura, ¿sí? Se debe tener, digamos, como un procedimiento de las actividades que se hacen para realizar, digamos, la perforación, ¿cierto? La perforación en un frente de trabajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá se debe hacer un procedimiento para una inspección en puntos críticos. Entonces, dependiendo de cómo esté la empresa, quizás yo pueda tener una inspección de perforación. Puede ser. Procedimientos de comunicación, monitoreo ambiental, dice, y otros procedimientos o instructivos necesarios y suficientes para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores. ¿Qué es un procedimiento? Entonces, un procedimiento de trabajo es una descripción de un paso a paso para realizar una actividad, ¿cierto? Entonces, yo voy acá a abrir. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una infografía de un procedimiento de perforación. Estamos viendo la competencia de perforación, ¿cierto? ¿Cuál es el paso a paso para el procedimiento de perforación? ¿Listo? Entonces, para poder realizar la perforación, yo tengo que tener un frente de trabajo ya listo, ¿cierto? Pero para tener ese frente de trabajo listo, ¿sí? Yo tengo que previamente, ¿cierto? Haber instalado un sostenimiento, ¿cierto? Porque es una condición de seguridad. Ya yo tuve que haber hecho un desabombe, ¿cierto? Para evitar que mientras yo esté perforando no me vayan a caer rocas. Ya, obviamente, si yo inicio mi actividad, se tuvo que tener una medición de gases, ¿cierto? Ya esas es como las condiciones antes de iniciar a perforar, como las 3 condiciones más importantes. Esto es como un antes de, ¿cierto? Voy a poner acá una flechita. Este sería como las condiciones antes de perforar. Durante la perforación, ¿sí? Entonces yo tengo que tener varios pasitos, ¿cierto? Entonces quizás primero será realizar un alistamiento
¿sí? De todas mis herramientas, alistamiento, ¿sí? De herramientas. Adicional a eso, entonces yo tengo que tener ya en mis manos la malla de perforación, pues para poder hacer la marcación, ¿sí? Cuando ya tenga la malla de perforación, entonces yo hago una marcación de los barrenos en el frente, ¿cierto? Con spray o con la pintura, con tiza, con lo que haga la empresa, ¿cierto? Marcación de los barrenos. 5 quizás sea posicionarme, ¿cierto? De acuerdo a los barrenos que tenga que hacer, ¿sí? Sexto será realizar la perforación. Quizás séptimo será sopletear los barrenos, ¿cierto? Y quizás 8 ya será entregar frente perforado, ¿cierto? Como durante. Bueno, dejémoslo hasta, vamos a poner acá, bueno, dejémoslo así, durante, ¿cierto? Vamos a ponerlo así como para el ejemplo y ya les indico cómo, durante. Y ya entonces, después, ¿cierto? Será entregar el frente perforado, pongámoslo acá después. Y como paso número 9, ¿listo? Vamos a ponerlo acá como paso número 9, será ya el cargue del explosivo y pues finalmente realizar la voladura, que será como el después, ¿cierto? Hace parte acá del después. Listo, después. Esto básicamente son como los pasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a tener la infografía? ¿Cierto? Entonces, la infografía va a tener las definiciones de qué es perforación, pero la definición la van a sacar del decreto, ¿cierto? Si ustedes pueden mirar acá al inicio del decreto, si alguien ya lo ha estudiado y lo ha analizado, acá hay muchas definiciones. Vamos a buscar perforación. A ver, dice barreno. Esto es una definición que debe ir en la infografía, que es un barreno. Perforación, ¿qué es perforación? ¿Listo? Que es un barreno, que es perforación. ¿Qué más hay acá? Artículo 73, perforación de barrenos. Toda perforación mecanizada de barrenos en roca debe realizarse mediante el método de perforación húmeda. Esto es una condición de seguridad, ¿cierto? Para evitar material particulado. Debe tener el artículo 73, su infografía. Prohibición de perforación en frentes simultáneos. Una prohibición, ¿cierto? La anterior era una condición de seguridad. El artículo 151 es una prohibición. Se prohíbe perforar en el frente simultáneamente cuando se ha iniciado el cargue de barrenos. Es decir, que si yo estoy cargando el explosivo, si tengo un frente cerca, yo no puedo estar perforando mientras en el otro estoy cargando, no, eso está prohibido, ¿cierto? Que lo dice la norma. Entonces, en su infografía deben poner la prohibición. Obviamente le tienen que poner un símbolo que haga, vimos todo lo que es señalización, algo que me indique que eso está prohibido cuando yo voy a la infografía, ¿cierto? Y no tiene nada más mi decreto en cuanto a perforación, ¿listo? Entonces van a poner el artículo 151, el artículo 73, ¿cierto? Que es la definición de perforación y la definición de barreno, ¿cierto? Hasta el momento vamos con esa información. Luego de eso, entonces, ustedes van a describir, como en los pasos que acabamos de mirar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el procedimiento o los pasos para poder realizar la perforación? ¿Sí? Si ustedes trabajan en empresas mineras y ya ustedes los tienen establecidos, entonces pueden tomarlo de su empresa y lo pueden poner en la infografía. Entonces, paso 1, antes de, las actividades que hay que hacer antes de, durante y después. ¿Listo? Pueden ser estas, pueden ser las que tengan en sus empresas,
Pueden ser las que ustedes conozcan, si han realizado la actividad de perforación para voladuras. Pueden consultar de internet, pueden buscar las fuentes que ustedes vean convenientes. Pueden relacionar videos que hayan encontrado donde ustedes digan, no, este video está muy chévere porque explica cuáles son los pasos, pero igual usted tiene que describirlos en su infografía. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Nada? ¿Para cuándo? Yo casi no escucho y no entiendo qué hay que hacer. Que mi señal está mala. Sí, es que hoy sí el internet está perezoso también, como nosotros. Sí, hoy No no, le el gusta internet trabajar está los malito. sábados. ¿Señor? Al internet no le gusta trabajar los sábados. No, a mí tampoco me gusta trabajar los sábados. Acá me están esperando para salir porque me toca viajar ahorita y están que me dicen que sí ya, que sí ya. Pero no, a mí tampoco me gusta, pero bueno, toca cumplir con las obligaciones que nos asigna el centro. Listo, muchachos. Entonces, para Nayibe, ¿me está escuchando? Nayibe, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hacer una infografía. Listo, la pueden hacer en la plataforma Visme, que fue la que les expliqué, o la pueden hacer en un documento en PowerPoint, en Word, algo novedoso. No quiero que solo lleguen y cogen no quiero que lleguen y cojan un fondo y pongan el texto, no, eso no es una infografía. La infografía trae muñequitos, trae zonas resaltadas, textos de diferentes tipos, colores, ¿sí? Eso es diseño. Ustedes aprendan a diseñar cosas chéveres. Y deben realizar se me fue, deben realizar o deben incluir las dos, deben incluir la definición de barreno, la definición de perforación, deben incluir el artículo 73 del 1886, condición de seguridad, y deben incluir el artículo 151, prohibición de perforación en frentes simultáneos. ¿Listo? Que es, digamos, como la información que quiero que esté en esa infografía. Listo. ¿Cuál va a ser el plazo de entrega? Entonces vamos a dar 8 días. O sea que debe estar lista para el sábado. ¿Cuál es otro sábado? ¿Qué fecha es? Sábado 22 de mayo. ¿Listos? ¿Apenas? ¿Están de acuerdo? Señora. Señora. Listo. Sí, 8 señora. días, muchachos. ¿Listo? Si de pronto alguien tiene dudas de cómo se hacen infografías en internet, hay muchas, digamos, como explicaciones para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué es la información que debe tener la infografía. Ya saben cuál es la información que debe tener. Es algo muy sencillo. Eso es en una sola hoja, una infografía. Bueno, si usted quiere hacer una ampliación del tema, máximo 2 hojas, pero ya es exagerado. ¿Listo, muchachos? Entonces, tienen tiempito para hacerla, vayan pensando qué diseño van a buscar, cómo lo van a hacer, vayan mirando, no dejen los trabajos para última hora. Entonces, yo voy a anotar acá, a ver, 15 de mayo. Entonces, infografía de perforación para, ¿cuándo dije? Para el 22 de mayo. De mayo, sábado 22 de mayo, de hoy en 8. Listo, ahí tienen harto campito para realizar esa información. Listo, acá voy a guardarlo. Listo, muchachos. Vuelvo y llamo acá a las personas que no estaban. ¿Dexy llegó a la clase? ¿Lynn llegó a la clase?
Aislinn, no la veo. Andrés Felipe Oviedo. Sí, profe, tarde, pero seguro. Listo para quitarte acá entonces la falla. Listo, muy bien. David Páez. David Páez llegaría por acá, miremos. David Páez. Harold sí llegó, acá ya me escribiste, muy bien. Y Jenny Paola Fandiño. Sí, profe. Listo, Jenny, a ver, yo te quito acá. Listo, igual yo descargo la asistencia del Drive. Faltaron 3 personas el día de hoy para tenerlo presente. Listo, muchachos, entonces dijimos que la clase iba de 2 a 4. Terminamos 5 minuticos antes. Espero pues que el día de hoy hayan captado algo de la información o hayan aclarado algunas dudas que quizás tenían algunos, y que por favor puedan tener presente esta información porque es lo que les va a servir cuando realicen su etapa práctica. Claudia, hasta el martes, profe. Hasta el martes, sí señor. Muy bien, hasta el martes, entonces ya ustedes saben que van conmigo de martes a sábado. Todos los días van a tener que aguantarme de ahora en adelante. Y el lunes pues es festivo, entonces no hay clase. Y ya el otro lunes sí ya tendrían con la persona que asignen para la transversal. ¿Listo? Solo los lunes. Entonces conmigo van a estar de martes a sábado, a no ser que el centro disponga alguna modificación al respecto. Pero hasta el momento vamos de martes a sábado. Entonces vamos a avanzar harto tema. El martes nos encontramos a las 4 de la tarde, chicos. 4 en punto. ¿Listo? Yo les envío el link pues antecitos para que ustedes se conecten y no me pregunten que a qué horas, a las 4 de la tarde, ¿listo? Para que ya ustedes se programen, ya vamos a coger la continuidad, digamos, del horario, del grupo, entonces ya va a ser un poco más sencillo el tema de la formación. ¿Listo, chicos? Voy a revisar las actividades que tenían pendientes. Acuérdense que ya ustedes tenían un compromiso. ¿Para cuándo fue que yo les había dicho el tema del formato del aforo de ventilación? ¿Que me recuerden? Hoy. Hasta ahora. Para hoy a las 12 de la noche. Para hoy, muy bien, 15 de mayo. Listo. Entonces yo el martes voy a revisar que esas evidencias ya estén al día. Si alguien tiene alguna dificultad, entonces yo hablo con la persona y entonces vamos mirando ya como para ir evaluando el resultado de aprendizaje de la competencia de seguridad. ¿Listo? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Profe, es que la vez pasada para la ética hicimos una especie de folletico. ¿También se podría hacer el trabajo en ese? En un folleto, sí, podría ser. Si se les facilita, sí. No inventen, no inventen. Si se les facilita y es algo que pueden ustedes compartir la información de una manera clara, sí. O sea, no vayan a meter solo el texto, no, porque la idea es que el texto lo lee cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre busco en los trabajos? Que le ponga su estilo personal a la presentación del trabajo, ¿cierto? Todos no somos iguales. Entonces, quizás a algunos les gustará el color azul, el otro es verde, el otro es rojo, ¿cierto? Entonces, al igual que los formatos de aforos de ventilación, póngale su nombre, póngale su estilo personal, ¿sí? Algo que ustedes diseñen. Seguramente en algún momento para los que están o aspiran a seguir formándose en el tema de minería, si alguien quiere profesionalizarse, cuando uno es profesional, a uno lo miden es por la calidad de los trabajos que presenta, ¿cierto? La información que sea muy puntual, pero la calidad es lo que a usted le hace ser un buen profesional, ¿cierto? Entonces yo siempre les exijo calidad. Si tengo que devolver un trabajo 10 veces, lo voy a devolver, ¿cierto? Y más que todo, por eso es que, digamos, les enseño mucho eso, porque
digamos, si yo contrato a un técnico para que trabaje conmigo y le digo al técnico, venga, diseñeme un formato para hacer una inspección, ¿sí? Entonces, si yo veo que la persona se esmera, que es un formato bien elaborado, que es lo que yo necesito, yo digo, sí, digamos, sí me funciona este profesional, ¿cierto? Pero si veo que es una persona que descarga de internet un formato, le pone su nombre y me lo presenta, entonces ahí es donde uno dice, no le puso empeño a la situación, entonces pues quizás haya otra persona que sí. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el tema laboral hace importante la presentación de todos los formatos y todo lo que ustedes van a hacer cuando ya sean técnicos, ¿cierto? O estén haciendo sus prácticas. Listo, muchachos. Entonces dejamos la sesión de hoy ahí. Espero muy cortica, muy puntual, muy provechosa. Y nos vemos el martes a las 4. ¿Listo, chicos? Entonces que pasen un buen fin de semana. Que descansen, que recobren energías para que el martes estén pilosos. ¿Listo, chicos? Entonces, Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego gracias, para todos. profe. Hasta luego. Hasta luego para todos. Muchas gracias, instructora. Que tenga buena tarde. Lo mismo, descansen. Vayan ahora sí a mirar películas.